Miré el reloj. 3:17 AM. El goteo seguía. No venía del baño, venía del pasillo. Me levanté descalzo, con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque no había nadie más en la casa. Vivía solo desde hacía años, desde el accidente, desde ese día que todos llaman un descuido, pero que yo sé que fue algo más. El pasillo estaba oscuro. El foco del techo no encendía desde hacía semanas. Avancé guiándome por la pared hasta que sentí humedad bajo los pies. Me detuve en seco. El piso estaba mojado. No como cuando se riega un vaso. Estaba empapado, frío, como si el agua llevara rato ahí. El goteo venía del fondo, de la lavandería. Ese lugar siempre me había incomodado. Estaba junto al patio trasero, donde antes había un desagüe viejo que nunca quise tapar del todo. Di un paso más y entonces escuché el llanto. No fue fuerte, no fue un grito, fue un sollozo largo, quebrado, lleno de cansancio. Un llanto de mujer, un llanto que no pedía ayuda, que no buscaba consuelo, solo existía. Me quedé inmóvil. No, susurré. No ahora. El llanto continuó, mezclándose con el sonido del agua. Sentí un nudo en el estómago, una presión familiar en el pecho. Ese sonido ya lo había escuchado antes. No aquí, no en esta casa, pero lo conocía. Avancé. La lavandería estaba iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. El piso estaba completamente mojado. El lavadero rebosaba agua oscura, aunque la llave estaba cerrada. Y junto al desagüe, algo se movía. Ella estaba ahí, de espaldas, sentada en el suelo, con el vestido blanco empapado y sucio, pegado al cuerpo. El cabello negro le caía por la espalda como una cortina húmeda. Sus hombros subían y bajaban con cada sollozo. El llanto era real. Dolía escucharlo. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. No debiste dejarlo así, dijo, sin voltear. Su voz era baja, cansada, humana. Yo intenté hablar, pero la garganta no me respondió. Ella giró lentamente la cabeza, no del todo. Lo suficiente para que pudiera ver su rostro reflejado en el agua del piso. Pálido, marcado. Ojos hundidos, rojos de tanto llorar. Aquí fue, continuó. Aquí empezó todo. El recuerdo me golpeó sin aviso. El accidente. Años atrás, una noche de lluvia. Yo había estado bebiendo. No mucho, me dije después, pero lo suficiente. El piso mojado, el foco fundido, el resbalón, el golpe seco contra el lavadero, el sonido horrible del cuerpo cayendo mal. Mi esposa. Ella cayó de espaldas, golpeándose la cabeza. Yo tardé segundos en reaccionar, segundos que se volvieron eternos. Cuando me acerqué, ya estaba inconsciente. La sangre se mezclaba con el agua del piso. Llamé a emergencias. Grité, lloré, pero no fue suficiente. No fue tu culpa, me repetí durante años. Fue un accidente. El llanto de la mujer se hizo más fuerte. Eso también dijeron ellos, respondió. Siempre dicen eso. El agua del lavadero empezó a desbordarse, cayendo al piso con un sonido espeso. El nivel subía lentamente, como si la casa misma estuviera recordando. Yo me quedé sola, dijo, buscando, llorando. Nadie respondió. Yo sí respondí, grité. Yo llamé. Ella se puso de pie. El agua le llegaba a los tobillos. Caminó hacia mí dejando huellas mojadas que no desaparecían. Llamaste después, cuando ya no respiraba. Sentí que el aire se me iba. Estaba en shock. Y yo también, respondió, cuando el agua se los llevó. La miré confundido. ¿De qué hablas?, me señaló el desagüe del patio. El agua comenzó a moverse con más fuerza, burbujeando. De pronto, imágenes se colaron en mi mente sin permiso. Una mujer corriendo junto a un río, gritando nombres.
Una crecida repentina, niños arrastrados por el agua, puertas cerradas, gente mirando sin ayudar. Entendí. Ella no estaba ahí solo por mí. Dijo, tú no mataste, pero dejaste ir. El agua subió hasta cubrirme los pies. Estaba helada. Sentí algo rozarme el tobillo. Bajé la mirada. Una mano pequeña emergió del desagüe, golpeando el borde del lavadero, tratando de salir. Luego otra. El sonido era húmedo, horrible, desesperado. Caí de rodillas. ¡Basta!, grité. Ya entendí. El llanto llenó la habitación, rebotando en las paredes, mezclándose con el sonido del agua. Sentí náuseas, sentí culpa, sentí miedo. Ella se acercó y se agachó frente a mí. No vine a llevarte, dijo. Vine a que no olvides. Nunca olvidé, respondí, llorando. Olvidaste escuchar, replicó. El agua empezó a retirarse lentamente. Las manos desaparecieron. El llanto se fue apagando hasta quedar en un eco lejano, como si alguien se alejara por un pasillo interminable. Ella se levantó y caminó hacia el patio. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Las casas también recuerdan, dijo, y a veces hablan. Parpadeé. La lavandería estaba seca, el lavadero vacío. No había huellas, no había agua, no había nadie. Esa mañana llegaron los técnicos que había pedido días antes para revisar las tuberías. Encontraron algo extraño. El desagüe viejo estaba conectado a un canal subterráneo que llevaba décadas sellado, pero no del todo. Había filtraciones, acumulación de agua. Aquí pudo pasar cualquier cosa, dijo uno. Es peligroso. Lo sellaron. Creí que todo había terminado, hasta que, semanas después, un vecino me contó que su hijo se había resbalado en su casa, de madrugada, cerca del lavadero. No murió, pero dijo algo que me heló la sangre. Dice que escuchó a una mujer llorando antes de caerse. Esa noche, mientras me acostaba, entendí el verdadero giro de todo. Ella no aparece solo en ríos, no vive solo en leyendas. Aparece donde alguien cayó, donde alguien no llegó a tiempo, donde el agua fue testigo y la culpa se quedó a vivir. Y ahora sé algo que me aterra más que verla de nuevo, mientras siga habitando esta casa. No soy el único que escucha el llanto. Relato número 2. El primer día que entré al convento, supe que no era un lugar para personas que duermen tranquilas. No lo pensé, lo sentí. Fue una presión rara en el pecho, como cuando uno llega tarde a algo importante y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. El portón de hierro estaba entreabierto, oxidado, y chirrió apenas lo empujé. El sonido se metió por el pasillo largo y regresó deformado, como si alguien lo hubiera imitado desde adentro. Yo no era creyente, nunca lo fui, pero necesitaba el trabajo. El convento llevaba años cerrado oficialmente, aunque el obispado seguía pagando por mantenimiento mínimo. Vigilancia nocturna y apoyo en restauración, decía el contrato. Traducción: quédate ahí, revisa que nadie se meta y no preguntes nada. El sueldo era bueno y yo estaba desesperado. El edificio estaba en las afueras del pueblo, rodeado de árboles viejos y un arroyo delgado que cruzaba por detrás. No era un río grande, apenas un hilo de agua oscura, que se escuchaba más de lo que se veía. El tipo que me entregó las llaves no quiso entrar conmigo. Si escuchas algo, empezó a decir. ¿Algo como qué?, pregunté. Me miró incómodo. Nada, respondió. Cosas viejas. Eso fue todo. Las primeras noches fueron extrañas, pero manejables. Pasillos largos, celdas vacías, olor a humedad y cera vieja.
El silencio era tan absoluto que cualquier paso sonaba como una falta de respeto. A veces creía escuchar murmullos, pero siempre resultaban ser el viento colándose por las ventanas rotas. Hasta la cuarta noche, estaba sentado en una de las bancas del claustro, revisando el celular, cuando escuché el llanto. No fue inmediato ni fuerte. Fue un sonido largo, sostenido, que parecía venir desde muy abajo, como si naciera en el suelo y subiera por las paredes. Levanté la cabeza de golpe. El llanto no era de niña, tampoco de anciana. Era un llanto de mujer adulta, cansada, quebrada, como si llevara horas llorando sin detenerse. Me puse de pie lentamente. El sonido venía del ala norte, donde estaban las antiguas habitaciones de las monjas. Caminé hacia allá con la linterna encendida. Cada paso hacía eco. El llanto se apagó de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Me detuve frente a una celda abierta. Dentro no había nada, salvo una cama vieja y una cruz torcida en la pared. No pasa nada, me dije en voz baja. Cuando me di la vuelta, el llanto volvió. Esta vez, detrás de mí. Sentí cómo se me erizaba la piel. La vi al fondo del pasillo. No flotaba, no brillaba. Estaba de pie, con un vestido blanco largo, empapado, manchado en la orilla, como si lo hubiera arrastrado por agua sucia. El cabello negro le caía sobre el rostro. Sus hombros se movían con cada sollozo. No grité, no corrí. El cuerpo no me respondió. «No debiste quedarte», dijo, sin levantar la cabeza. Su voz no era sobrenatural. Era humana, dolorosamente humana. «¿Quién eres?», logré decir. El llanto se detuvo. Levantó el rostro lentamente. La luz de la linterna iluminó su piel pálida, los ojos hundidos, enrojecidos, marcados por un cansancio que no parecía de este mundo. No tenía expresión de odio. Tenía algo peor. Decepción. «Aquí nadie se queda sin escuchar», respondió. Retrocedí un paso. El suelo estaba húmedo. No lo había notado antes. El olor a agua estancada llenó el pasillo. «Este lugar está cerrado», dije, aferrándome a la lógica. «No debería haber nadie». Ella caminó un paso hacia mí. El vestido dejó un rastro mojado que no desaparecía. «Eso dijeron», susurró, «y nos encerraron igual». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la capilla, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. No volví a verla, pero escuché el llanto varias veces, siempre lejos, siempre cambiando de dirección. Al día siguiente, investigué. El convento había sido clausurado hacía décadas, después de un escándalo que nunca se explicó del todo. Monjas trasladadas, archivos perdidos, rumores de castigos severos y silencio impuesto. Nadie hablaba claro. Nadie quería hacerlo. La quinta noche, el llanto regresó, más fuerte. Esta vez venía del sótano. Yo no sabía que había un sótano hasta que encontré la puerta detrás del altar, cubierta por una alfombra vieja. Bajé los escalones con la linterna temblando en la mano. El aire era frío, húmedo, pesado. El sonido del agua era constante, como si algo goteara sin parar. Ella estaba ahí, sentada en el suelo, junto a un canal estrecho que cruzaba el sótano. El agua corría lenta, oscura. Había marcas en las paredes, uñas, golpes. «Aquí nos dejaban», dijo, «a rezar, a callar, a perder hijos que nadie debía saber que existieron». Sentí un golpe en el estómago. «¿Hijos?», pregunté. Ella me miró. «No todas entraron por fe». El llanto se transformó en un sonido más grave, más profundo. El agua del canal comenzó a subir lentamente.
Ellos decían que era pecado, continuó, que era castigo, y cuando nacían, su voz se quebró. Se los llevaba el agua. Las imágenes llegaron sin permiso. Mujeres jóvenes llorando en silencio, recién paridas, cuerpos pequeños envueltos en telas, manos temblorosas soltándolos en el canal, para que Dios se encargara. Gritos ahogados, puertas cerrándose. Yo grité, dijo ella, y me castigaron por eso. El agua me cubrió los zapatos. Estaba helada. Algo rozó mi tobillo. No vine por ti, añadió. Vine porque tú escuchas. Yo no hice eso, dije desesperado. Yo no estaba aquí. Ella se levantó. El agua le llegaba a las rodillas. Pero estás ahora. El llanto llenó el sótano. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Manos pequeñas comenzaron a emerger del canal, golpeando las paredes, el suelo, buscando aire. Grité, ya entendí. El agua se detuvo, las manos desaparecieron, el llanto se apagó lentamente. Ella se acercó y se inclinó frente a mí. No quiero venganza, dijo. Quiero que no vuelvan a cerrar puertas. Parpadeé. El sótano estaba seco. El canal apenas tenía un hilo de agua. No había nadie. Renuncié al trabajo esa misma mañana. Semanas después, el convento fue finalmente clausurado de forma definitiva. Iniciaron excavaciones de rutina. Encontraron restos pequeños, enterrados cerca del canal subterráneo. Los periódicos hablaron de errores del pasado. Nada más. Pero el giro más cruel llegó después. Una noche, ya lejos de ese pueblo, desperté con el sonido de agua goteando en mi departamento. Me levanté asustado. No había fugas. No había humedad. Entonces lo escuché. Un llanto suave, paciente, justo del otro lado de la pared. Y entendí algo que todavía me pone la piel de gallina. Ella no está atada a un lugar. Está atada a quien escuchó y decidió no cerrar los oídos nunca más. El relato número 3. Empujé la reja oxidada del edificio y me metí sin pensar, cerrando apenas para que no chillara. El silencio me cayó encima como una losa. El edificio llevaba abandonado años. Todos en la colonia lo sabían. Antes había sido un complejo de departamentos baratos, de esos construidos rápido, mal planeados, pegados a un canal que ya nadie usaba. Hubo incendios, desalojos, rumores de muertos. Luego simplemente quedó vacío. Nadie lo reclamó. Nadie lo demolió. Solo se quedó ahí, pudriéndose. Yo me quedé quieto, agachado detrás de una columna, escuchando mi propia respiración. Afuera, los pasos se detuvieron. Esperé. Nada, ni voces, ni risas, ni insultos. Solo el sonido lejano del agua del canal, golpeando concreto. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. No un grito, no un alarido de película. Era un llanto largo, sostenido, cansado, como de alguien que lleva demasiado tiempo llorando, sin que nadie responda. Venía de arriba. Tragué saliva. Pensé que tal vez había alguien viviendo ahí, algún indigente, alguien con problemas. Intenté convencerme de eso, mientras mi cuerpo pedía a gritos que me fuera. Pero mis piernas no se movieron. El llanto se detuvo de golpe. El edificio crujió, no por viento, por peso, como si alguien estuviera caminando en los pisos superiores. Encendí la linterna del celular. La luz iluminó un pasillo lleno de escombros.
Puertas arrancadas, paredes manchadas de humedad y algo más oscuro, como sombras antiguas que no se iban ni con luz directa. El olor era horrible, agua estancada, basura vieja, algo metálico. Solo pasa la noche, me dije. En la mañana te vas. Subí las escaleras porque no quería quedarme a nivel del canal. El sonido del agua me ponía los nervios de punta. Cada escalón crujía como si fuera a romperse. El llanto volvió cuando llegué al segundo piso. Esta vez era más claro. Venía del fondo del pasillo. Avancé despacio. Las puertas de los departamentos estaban abiertas o colgando de una bisagra. Dentro no había nada, salvo restos de muebles, ropa vieja, juguetes rotos. En uno de los departamentos, el piso estaba completamente mojado, como si alguien hubiera tirado cubetas de agua una tras otra. Ahí la vi. Estaba de espaldas, parada en medio del departamento, con un vestido blanco sucio, empapado, pegado al cuerpo. El cabello negro le caía hasta la cintura, ocultándole el rostro. Sus hombros se movían con cada sollozo. No flotaba, no era transparente, era demasiado real. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Oiga», dije, y mi voz sonó ridícula. «¿Está bien?» El llanto se detuvo. Ella giró la cabeza lentamente. No del todo, lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Piel pálida, marcada, ojos hundidos, enrojecidos de tanto llorar. «Este lugar no es para esconderse», dijo. Su voz no era fuerte, era firme, cansada. Yo solo empecé, pero no terminé la frase. Ella caminó hacia mí. Sus pies mojados dejaban huellas oscuras en el piso seco. «Aquí también se escondieron», continuó, «y nadie los buscó». Retrocedí hasta chocar con la pared. El aire se volvió pesado. El llanto volvió. Pero ahora no salía solo de ella. Parecía venir de las paredes, del piso, del techo. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ella no respondió. Se giró y señaló el pasillo. «Mira». Las paredes comenzaron a humedecerse. Grietas viejas se abrieron, dejando escapar agua oscura que corría hacia el centro del pasillo. El sonido del canal se volvió más fuerte, como si estuviera subiendo. Imágenes me golpearon la cabeza, sin permiso. Gente viviendo ahí cuando el edificio aún estaba habitado. Familias, niños. El canal creciendo después de una tormenta. Advertencias ignoradas. El agua entrando por la planta baja. Gritos. Puertas cerrándose. «Prometieron evacuarlos», dijo ella. Nunca regresaron. El piso vibró. Sentí algo rozarme el pie. Miré hacia abajo y vi una mano salir de una grieta, pálida, hinchada, golpeando el concreto con desesperación. Luego otra y otra más. Grité. Tropecé y caí de espaldas. El agua me empapó la ropa. El olor era insoportable. «No fui yo», grité. «Yo no hice nada». Ella se acercó, ignorando las manos que emergían del piso. «No vine por los culpables», dijo. «Ellos se fueron hace tiempo». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», pregunté, llorando. Se agachó frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sentí el frío que emanaba de ella. «Porque este lugar recuerda», respondió. Y alguien tenía que escuchar. El llanto alcanzó un punto insoportable. Sentí que me iba a desmayar. Las manos se retiraron poco a poco. El agua comenzó a bajar. El sonido del canal se alejó. Cuando abrí los ojos, el departamento estaba seco, vacío, silencioso. No dormí esa noche.
Me quedé sentado contra la pared, temblando, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, bajé corriendo y salí del edificio sin mirar atrás. Días después, investigué. Encontré notas viejas, enterradas en archivos digitales. Años atrás, durante una tormenta fuerte, el canal se había desbordado. El edificio se inundó de noche. Las autoridades dijeron que estaba desalojado. No lo estaba. Murieron varias personas. Nunca se dieron cifras claras. El edificio fue cerrado, sellado, olvidado. Creí que todo había terminado. Hasta que semanas después pasé frente al edificio con otra gente. Había cinta amarilla, patrullas, bomberos. Un grupo de jóvenes se había metido a explorar. Uno de ellos cayó por el piso del tercer nivel, justo donde yo había visto el agua brotar. Antes de perder el conocimiento, dijo algo que todos escucharon. Había una mujer llorando. Me dijo que no me escondiera. No murió, pero quedó marcado. Yo entendí entonces el verdadero giro de todo. Ella no aparece para matar, no aparece para vengarse. Aparece donde la gente se esconde esperando que alguien los salve. Y nadie llega. El edificio sigue ahí, abandonado, silencioso. Pero por las noches, cuando paso cerca, juro que las ventanas húmedas reflejan una silueta blanca y un llanto suave, paciente, recordándole a cualquiera que entre que hay lugares que no olvidan a los que quedaron atrapados esperando ayuda. Relato número 4. El problema no fue la fiesta. El problema fue que nadie recordó quién la organizó. Yo llegué al campo ya medio mareado por el camino de terracería, siguiendo las luces de otros carros y la música que se escuchaba a lo lejos, rebotando entre los árboles. Era una de esas fiestas improvisadas que se arman porque alguien consigue bocinas grandes, alcohol barato y un terreno prestado. Nadie pregunta mucho, solo se corre la voz. Desde que bajé del coche, sentí algo raro, como si el aire estuviera más frío de lo normal. Era verano, pero ahí, en medio del campo abierto, había una humedad extraña, un olor a pasto mojado y tierra removida. A lo lejos se veía un arroyo, apenas un hilo de agua que cruzaba el terreno, casi oculto por la maleza. Nadie le hacía caso. La música estaba fuerte. Reggaetón, risas, gritos, botellas chocando. Gente bailando alrededor de una fogata mal armada. Luces de colores colgadas entre árboles viejos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero desde el primer minuto tuve la sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. Me serví un vaso y traté de relajarme. Pensé que solo estaba cansado. Caminé entre la gente buscando a mis amigos, saludando conocidos. Nadie parecía incómodo. Nadie hablaba del lugar. Nadie hablaba de quién había conseguido el permiso. Dicen que aquí antes vivía gente. Escuché a alguien decir, medio borracho. Pero se fueron. Aquí no vive ni el diablo, respondió otro, riéndose. Reí también, aunque sentí un escalofrío. A medida que avanzaba la noche, el ambiente empezó a cambiar. No de golpe, sino poco a poco, como cuando una canción baja de volumen sin que te des cuenta. La música seguía, pero algo se sentía fuera de lugar. Las risas eran más forzadas. La fogata se apagaba constantemente, aunque le echaran leña seca. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el llanto. Al principio pensé que era alguien vomitando o riendo raro, pero no. Era un sonido largo, sostenido, profundo, un lamento de mujer que no encajaba con nada de lo que estaba pasando. Miré alrededor.
Algunos dejaron de bailar. Otros bajaron el volumen de la música. ¿Escucharon eso?, preguntó alguien. El llanto venía del arroyo. Seguro es una broma, dijo otro. Ya empezaron con las historias. Yo no estaba tan seguro. El sonido se repitió, más claro, más cercano. Un llanto quebrado, cansado, que no pedía ayuda, solo expresaba dolor. Nadie se reía ya. Algunos sacaron el celular para grabar. Otros se acercaron a la orilla del terreno, donde empezaba la oscuridad. Yo avancé sin darme cuenta. Algo me jalaba hacia ahí. Entre los arbustos la vi. Estaba de pie junto al arroyo, con un vestido blanco largo, sucio, empapado desde abajo. El cabello negro le cubría casi todo el rostro. No brillaba, no flotaba. Parecía una mujer real, demasiado real. El agua le llegaba a los tobillos y se movía lentamente alrededor de ella. El llanto salía de su cuerpo entero. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho. «Oigan», dije, pero nadie me escuchó. Algunos se acercaron más, grabando, riéndose nerviosos. ¿Todo bien?», gritó un tipo. «¿Te perdiste?». Ella levantó la cabeza lentamente. El llanto se detuvo de golpe. «¿Por qué hacen ruido?», preguntó. Su voz era suave, cansada, humana. Nadie respondió. El silencio se extendió como una mancha. «Aquí no se festeja», continuó. «Aquí se buscó ayuda». El agua del arroyo empezó a moverse con más fuerza. No como una crecida, sino como si algo caminara debajo de la superficie. «Es una actriz», dijo alguien, tratando de convencerse. «Una broma pesada». Ella dio un paso hacia nosotros. El agua salpicó. «También se rieron», dijo. «También bebieron. También dijeron que no era su problema». Un chico, borracho, se acercó demasiado. «Ya, cálmate», le dijo. «¿Cuánto te pagaron?». Ella lo miró. Nunca voy a olvidar esa mirada. No había rabia, había tristeza pura. El chico resbaló, cayó al arroyo con un golpe seco. El agua no era profunda, pero gritó como si algo lo hubiera atrapado. Pataleó desesperado. Manos pálidas emergieron del agua, sujetándolo de las piernas, del torso, del cuello. La gente empezó a gritar. Algunos corrieron, otros se quedaron paralizados. Yo no podía moverme. El chico logró soltarse y salió arrastrándose, con marcas rojas en la piel, llorando, repitiendo que algo lo había agarrado. «Vámonos», gritó alguien. El pánico explotó. La música se apagó. La fogata se extinguió de golpe, como si alguien la hubiera ahogado con agua invisible. Los carros arrancaron al mismo tiempo. Gritos, empujones, botellas rompiéndose. Yo me quedé. No porque fuera valiente, porque sentía que si me iba sin entender, algo peor pasaría. Ella caminó hacia el centro del campo. El llanto volvió, pero ahora no salía solo de ella. Parecía venir de la tierra misma. El suelo estaba húmedo, demasiado. «Aquí había casas», dijo. «Aquí había niños». Las imágenes llegaron sin pedir permiso. Una comunidad pequeña, casas de lámina, gente viviendo cerca del arroyo porque no había otro lugar. Una tormenta, advertencias ignoradas, el agua creciendo en la madrugada, gritos, gente atrapada en sus casas, una madre corriendo entre el agua, llamando a sus hijos. Prometieron volver, continuó. Nunca lo hicieron. El campo empezó a inundarse lentamente. No como una avalancha, sino como un recuerdo regresando. El agua me llegó a los tobillos. Estaba helada. «No vine por ustedes», dijo. «Vine porque siguen viniendo a olvidar». «Yo no sabía», dije, con la voz rota. Ella me miró.
Eso también dijeron ellos. El llanto alcanzó un punto insoportable. Sentí náuseas, sentí culpa, sentí miedo de verdad. Las luces de los carros desaparecieron a lo lejos. Ya no quedaba nadie más. Ella se detuvo frente a mí. No todos escuchan, dijo, tú sí. El agua empezó a bajar. El llanto se fue apagando poco a poco, como si alguien se alejara caminando dentro del arroyo. Cuando parpadeé, el campo estaba seco, vacío, silencioso. No había rastro de fiesta, ni bocinas, ni botellas, ni huellas. Solo pasto aplastado y marcas de agua alrededor del arroyo. Al amanecer llegaron patrullas. Alguien había denunciado disturbios. No encontraron nada. El chico que cayó al agua fue llevado al hospital. Tenía moretones en forma de manos. Nadie supo explicarlo. Yo investigué después. Hace décadas, una crecida del arroyo arrasó con un asentamiento irregular. Murieron varios. Nunca hubo memorial. Nunca hubo reubicación digna. El terreno fue limpiado y vendido años después como campo abierto. Entendí el giro final demasiado tarde. La Llorona no aparece solo en ríos grandes ni en leyendas antiguas. Aparece donde la gente se reúne a celebrar sobre tierra que todavía llora. Y desde esa noche, cada vez que escucho música fuerte en medio del campo, lejos de todo, solo puedo pensar en cuántas fiestas se arman sobre lugares donde alguien pidió ayuda y nadie dejó de bailar para escuchar. Relato número 5. El día empezó mal desde antes de amanecer, y no por algo sobrenatural, sino por esa sensación espesa que se te queda en el cuerpo cuando sabes que algo no va a salir bien, aunque no tengas pruebas. Me desperté con el sonido del agua corriendo afuera, más fuerte de lo normal. Había llovido toda la noche. El río, ese mismo al que mi madre iba a lavar la ropa desde que yo era niño, debía venir crecido. Mi madre ya no estaba en casa. La puerta de lámina estaba entreabierta y el canasto de ropa no estaba. No me sorprendió. Ella siempre se levantaba antes que el sol, incluso cuando ya no hacía falta. Decía que el río se calma temprano, que después se pone bravo, como si fuera un animal con carácter. Yo me quedé sentado en la cama, escuchando el agua, con un mal presentimiento que no supe explicar. Pensé en alcanzarla, pero tenía que irme a trabajar. Además, ella conocía ese camino mejor que nadie. Eso me repetí para no sentir culpa. El río quedaba a unos 15 minutos caminando desde la casa, cruzando un sendero de tierra y pasando por unos árboles viejos que siempre olían a humedad. De niño, yo la acompañaba. La veía arrodillarse en la orilla, restregar la ropa contra las piedras, cantar bajito para sí misma. A veces lloraba, pero decía que era por el jabón en los ojos. Nunca le creí del todo. Ese día, en el trabajo, no pude concentrarme. El ruido del agua no se me iba de la cabeza. A mediodía empezó a correr un rumor en el pueblo. Alguien dijo que el río se había desbordado un poco más arriba, que una mujer había sido vista cerca sola. Sentí un golpe en el estómago, pedí permiso y me fui antes de que me dijeran que no. Corrí todo el camino de regreso con el barro pegándose a los zapatos, el aire pesado, húmedo. Cuando llegué al sendero del río, vi gente reunida, vecinos, 2 policías. Nadie hablaba en voz alta. «Es tu mamá, ¿verdad?», me dijo una señora sin mirarme a los ojos. No contesté. Empujé a la gente y bajé hacia la orilla. El río estaba alto, turbio, violento. Arrastraba ramas, basura, pedazos de cosas que no quise identificar. Más abajo, cerca de una piedra grande, estaba el canasto de ropa, volcado. La ropa seguía ahí, empapada, pegada a las piedras,
como si alguien la hubiera dejado a medias. Mi madre no estaba. La búsqueda duró horas. Gente con palos, cuerdas, gritos que se perdían entre el ruido del agua. Yo no me moví de la orilla. No podía. Miraba el río como si en cualquier momento fuera a devolverme algo. Al atardecer encontraron el cuerpo. No voy a entrar en detalles. Solo diré que el agua no es amable con nadie, y menos cuando se lleva a alguien que ya venía cansado de la vida. Dijeron que fue un accidente, que el río estaba crecido, que ella conocía el riesgo. Yo asentí, no tenía fuerzas para discutir. El velorio fue rápido, sencillo, como ella hubiera querido. Mucha gente pasó a dar el pésame. Todos decían lo mismo. Era muy trabajadora, siempre tan callada. Qué triste morir así. Nadie preguntó por qué seguía yendo al río cuando ya tenía lavadora vieja en casa. Nadie preguntó por qué insistía. Yo sí me lo pregunté, pero demasiado tarde. La primera noche, después del entierro, no dormí. Escuché el río toda la madrugada, aunque estaba a kilómetros. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre arrodillada en la orilla, restregando ropa que nunca se acababa. Y entonces escuché el llanto. No venía de afuera, venía de dentro de la casa. Me levanté de golpe. El sonido era suave, constante, como un lamento contenido. Caminé hacia el patio trasero, donde estaba el lavadero de cemento. La llave estaba cerrada, pero el lavadero estaba lleno de agua oscura. Ella estaba ahí, de espaldas, inclinada sobre el lavadero, con el vestido empapado, el cabello negro pegado al cuello. Sus manos se movían mecánicamente, restregando una prenda invisible contra el cemento. El agua caía al suelo y corría hacia el desagüe, formando pequeños riachuelos. El llanto salía de su pecho, profundo, cansado. «Mamá», dije sin pensar. Ella no se giró. «La ropa no se lava sola», respondió. Su voz era exactamente igual a la que recordaba. Eso fue lo que más miedo me dio. «Ya no tienes que hacerlo», dije. «Ya pasó». El llanto se detuvo. «Nunca pasa», dijo. «Solo se acumula». Se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, marcado, con los ojos hundidos, rojos de tanto llorar. No había odio en su mirada, había agotamiento. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté temblando. Ella miró el lavadero, el agua, el suelo mojado. «Aquí también se ahoga la gente», dijo. «No solo en los ríos». Las imágenes llegaron sin aviso, recuerdos que yo había enterrado. Discusiones, silencios largos, golpes que no siempre eran físicos. Saliendo de la casa para no escucharla llorar. Ella yendo al río, porque ahí, al menos, el ruido del agua tapaba el suyo. «Yo no sabía», susurré. «Sí sabías», respondió. «Solo no mirabas». El agua del lavadero empezó a subir. Se desbordó, empapando mis pies. Estaba helada. Sentí algo rozarme el tobillo. Miré hacia abajo y vi manos, pálidas, hinchadas, saliendo del desagüe, golpeando el cemento con desesperación. Grité y retrocedí. «Basta», dije, «por favor». Ella dio un paso hacia mí. El agua seguía subiendo. «Yo también pedí eso», dijo, «muchas veces». El llanto llenó la casa, y las paredes estaban sudar. Y por suerte, todo se detenía completamente mojado. El agua comenzó a bajar lentamente. El llanto se fue apagando, como si alguien se alejara caminando por un pasillo largo. Ella me miró por última vez. «No todas las que lloran buscan venganza»,
dijo. Algunas solo quieren que alguien cargue lo que ellas ya no pueden. Parpadeé. El patio estaba seco, el lavadero vacío, no había nadie. A la mañana siguiente, el río estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. La gente volvió a su rutina, yo también, en apariencia. Pero algo cambió. Cada vez que escucho agua correr, no pienso en leyendas, pienso en mi madre, en todas las mujeres que fueron al río a lavar algo más que ropa. Tristeza, silencio, culpa ajena. Y entendí el giro más cruel de todos. La Llorona no siempre pierde a sus hijos en el agua. A veces se pierde a sí misma, mientras los demás miran hacia otro lado. Desde entonces, cuando paso cerca del río y veo a alguien arrodillado en la orilla, lavando ropa, no puedo evitar detenerme. No para ayudar, para escuchar, porque hay llantos que no vienen del agua, sino de todo lo que dejamos que se acumule hasta que ya no hay vuelta atrás. Relato número 6. El sonido empezó como un error, como cuando el viento se cuela por una rendija y hace vibrar algo suelto. Un gemido irregular, húmedo, que no cuadraba con el silencio de la madrugada. Abrí los ojos con el corazón acelerado y tardé unos segundos en ubicarme. Estaba en la casa del rancho, la que heredé de mi padre, la que llevaba años cerrada porque nadie quería quedarse ahí más de una noche. El sonido venía del patio. Me senté en la cama, escuchando con atención. No era un animal, no era el viento, era un llanto. Un llanto bajo, ahogado, como si alguien estuviera llorando con la cara hundida en agua. El pozo. Ese pensamiento me atravesó como una descarga. El pozo estaba en el patio trasero, tapado con una losa vieja que siempre me prometí sellar bien y nunca lo hice. Mi padre decía que no hacía falta, que ahí no pasaba nada desde hacía años. Yo nunca le creí del todo. Me levanté despacio, agarré la linterna y salí al pasillo. La casa estaba fría, con ese frío que no tiene que ver con el clima sino con el abandono. Cada paso crujía, el llanto seguía, constante, desesperante. Al abrir la puerta trasera, el olor a tierra mojada me golpeó la cara. Había llovido en la tarde y el patio estaba lleno de charcos. La luna apenas iluminaba lo suficiente para distinguir la silueta del pozo al fondo, rodeado de maleza. El llanto venía de ahí. No puede ser, murmuré. Caminé despacio, sintiendo cómo el barro se me pegaba a los zapatos. El llanto se volvió más claro, más cercano. Era la voz de un niño muy pequeño, llorando sin fuerza, como si ya llevara horas haciéndolo. Me arrodillé junto al pozo. La losa estaba corrida. El agujero negro se abría frente a mí, y de ahí subía ese sonido horrible, húmedo, interrumpido por pequeños jadeos. Enfoqué la linterna hacia abajo. El haz de luz temblaba con mi mano. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que no tenía sentido. El llanto se detuvo. Por un segundo hubo silencio absoluto. Luego una voz suave, rota, que me hizo sentir un vacío en el estómago. No veo. Retrocedí de golpe y caí sentado en el barro. ¿Quién eres?, dije, con la voz quebrada. Tengo frío, respondió la voz. Y mamá no viene. Sentí náuseas. Me levanté como pude y corrí hacia la casa. Cerré la puerta de golpe, respirando agitado, tratando de convencerme de que estaba soñando, de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. No dormí más esa noche. Al amanecer,
Fui al pueblo. Necesitaba ver gente, escuchar ruido normal. En la tienda, una señora mayor me miró raro cuando le dije que había pasado la noche en el rancho. ¿Ahí?, preguntó. ¿Solo? Asentí. ¿No escuchaste nada? Tragué saliva. ¿Qué debería haber escuchado? La mujer bajó la voz. Al niño. El aire se me atoró en la garganta. ¿Qué niño?, suspiré. El que se ahogó en el pozo hace años. El hijo de la mujer que vivía ahí antes que tu papá. No dije nada. Pagué y salí sin despedirme. De camino al rancho, los recuerdos empezaron a acomodarse solos, como piezas que siempre estuvieron ahí, pero que yo había evitado mirar. Cuando era chico, mi padre me prohibía acercarme al pozo. Decía que era peligroso, que no quería accidentes. Una vez le pregunté por qué estaba ahí, sin tapa firme, y se enojó de una forma que nunca le volví a ver. Esa tarde fui al archivo del municipio. No fue difícil encontrar algo. Un recorte viejo amarillento, con una foto borrosa. Tragedia en zona rural. Niño muere ahogado en pozo. La nota hablaba de un descuido, de una madre distraída, de una desgracia inevitable. El nombre de la mujer me heló la sangre. Era el mismo apellido de mi padre. Regresé al rancho con la cabeza dando vueltas. El pozo seguía ahí, silencioso, como si nada hubiera pasado. Me acerqué con cuidado. Esta vez la losa estaba en su lugar. No puede ser, susurré. Esa noche el llanto volvió, más fuerte, más desesperado. Ya no solo venía del pozo, parecía venir de todos lados, del suelo, de las paredes, del aire mismo. Me tapé los oídos, pero no sirvió. El sonido se metía por dentro, vibraba en el pecho. Salí al patio temblando. La losa estaba corrida otra vez, y esta vez no estaba solo. Ella estaba de pie junto al pozo, el vestido blanco empapado, manchado de tierra, el cabello negro cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba. Era una mujer real, demasiado real, con los hombros caídos y el cuerpo encorvado por el peso de algo invisible. El llanto salía de ella, profundo, quebrado. No debiste volver, dijo sin mirarme. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya lo sabía. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hundidos, llenos de un cansancio antiguo. Soy la que gritó, respondió, y nadie escuchó. El pozo se mezcló con el suyo. Fue un accidente, dije, repitiendo las palabras del recorte. Eso dijeron. Ella soltó una risa breve, amarga. Siempre lo dicen. Se acercó al borde del pozo. El agua allá abajo se movía, aunque no había viento. Yo fui a buscar ayuda, continuó. Grité, corrí, llamé a tu padre. Él dijo que esperara. Dijo que no armara escándalo. Que el niño ya no respiraba. El llanto del pozo se volvió un gorgoteo desesperado. No, susurré. Lo taparon, dijo ella. Taparon el pozo, taparon el nombre, taparon el grito. El agua empezó a subir dentro del pozo. Lo vi claramente con la linterna. Algo se movía ahí abajo. No vine por ti, dijo. Vine porque sigues viviendo sobre esto. Una mano pequeña emergió del agua, golpeando el borde del pozo. Luego otra. El sonido era húmedo, horrible, desesperado. Sentí ganas de vomitar. ¡Basta!, grité. Por favor. Ella me miró. Yo también dije eso. El llanto llenó el patio. Las paredes del rancho parecían sudar. El suelo estaba empapado. Sentí que las piernas no me respondían. Entonces, de golpe, todo se detuvo. El agua bajó. Las manos desaparecieron. El llanto se fue apagando lentamente, como si alguien se alejara caminando bajo tierra. Ella se dio la vuelta y empezó a alejarse hacia la oscuridad del campo.
No todas las que lloran buscan llevarse a alguien, dijo, sin voltear. Algunas solo quieren que se diga la verdad. Parpadeé. El patio estaba seco, el pozo cerrado. No había nadie. A la mañana siguiente llamé a las autoridades. Conté todo. No me creyeron del todo, pero investigaron, excavaron. Encontraron restos pequeños, olvidados. El pueblo habló. Mi padre, muerto desde hacía años, fue nombrado en susurros. Yo me fui del rancho. El pozo fue sellado de verdad, con concreto, con una placa pequeña que nadie mira mucho. Pero hay noches en que sueño con agua subiendo, con manos golpeando desde abajo, con un llanto que no acusa, que no persigue, que solo existe. Y entendí el giro final demasiado tarde. La Llorona no nació del agua, nació del silencio, del momento exacto en que alguien decidió que era más fácil tapar un pozo que cargar con un grito que pedía ayuda. Relato número 7. El primer rastro no fue una huella ni un cuerpo, fue el silencio. Trabajo como guardabosques temporal en una reserva grande, de esas que nadie visita porque quedan lejos y no tienen senderos bonitos para fotos. Puro monte, río angosto, barrancas y animales que prefieren no ser vistos. Aquella mañana, cuando salí a revisar una zona donde habían reportado movimientos extraños, me di cuenta de que no se escuchaba nada. Ni insectos, ni aves, ni el viento moviendo las hojas. Nada. Eso, en el monte, nunca es normal. Avancé despacio, con el rifle colgado más por costumbre que por necesidad. No buscábamos cazadores furtivos. Buscábamos algo que estaba atacando animales grandes. Vacas de ranchos cercanos, un burro, incluso un caballo. Los cuerpos aparecían destrozados, pero no como los deja un puma o un jaguar. Había algo torpe en la violencia, demasiada fuerza, demasiada hazaña. El río corría a mi derecha, crecido por las lluvias recientes. El agua estaba oscura, pesada, arrastrando ramas. El olor a humedad se mezclaba con algo más fuerte, metálico, sangre vieja. Y entonces lo vi, un venado o lo que quedaba de él colgado entre unos arbustos cerca de la orilla. El cuerpo estaba abierto de lado, como si algo lo hubiera rasgado sin cuidado. La cabeza colgaba torcida, los ojos abiertos, llenos de barro. Me acerqué con el estómago revuelto. Las marcas no eran de colmillos limpios, eran golpes, desgarres irregulares. ¿Qué diablos te hizo esto?, murmuré. El río burbujeó de forma extraña, como si algo se moviera debajo. Escuché el llanto. Fue suave al principio, casi confundible con el viento cruzando entre las ramas. Pero no había viento. Era un lamento largo, quebrado, cansado, de mujer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No puede ser, me dije, concéntrate. Seguí avanzando, tratando de ignorar el sonido. Pero el llanto me acompañaba, siempre a la misma distancia, como si caminara paralelo a mí. A veces parecía venir del río, a veces del monte cerrado. El rastro de destrucción continuaba. Otro animal muerto, un jabalí joven, partido casi en dos. Las entrañas expuestas, el suelo revuelto como si hubiera habido una pelea brutal. Me agaché a revisar y ahí vi algo que me heló la sangre. Huellas. Eran grandes, demasiado grandes. No parecían de oso ni de felino. Eran irregulares,
como si algo caminara a veces en cuatro patas y a veces erguido, hundidas profundo en el barro, mostrando un peso exagerado. El llanto se hizo más fuerte. —¿Quién anda ahí? —grité, apuntando al monte. El sonido se detuvo de golpe. El silencio volvió a caer, pesado, aplastante. Respiré hondo y seguí el rastro. No sé por qué. Tal vez por orgullo. Tal vez porque una parte de mí quería confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Las huellas llevaban directo al río, a un tramo donde el agua se remansaba y formaba una especie de poza profunda. Ahí lo vi. Al otro lado del río, entre la maleza, algo se movía. Grande, oscuro. Se incorporó lentamente. No era un animal común. Tenía el cuerpo cubierto de lodo, pelo enmarañado, músculos tensos como cables a punto de romperse. Caminaba encorvado, pero cuando levantó la cabeza, entendí que podía pararse completamente. Sus brazos eran demasiado largos, las manos demasiado humanas. Soltó un gruñido bajo, vibrante, que me atravesó el pecho. Apunté el rifle, pero mis manos temblaban. Tranquilo, susurré sin saber por qué. El animal avanzó un paso hacia el agua. Entonces el llanto volvió. Esta vez no venía de lejos, venía de detrás de mí. Sentí el aire frío en la nuca antes de atreverme a voltear. Ella estaba ahí, de pie, a unos metros, con el vestido blanco empapado, manchado de lodo y sangre seca. El cabello negro le cubría el rostro. Sus hombros se movían con cada sollozo profundo. No flotaba, no parecía una visión. Era tan real que dolía. El animal del otro lado del río se detuvo, giró la cabeza hacia ella. El gruñido se transformó en un sonido distinto, casi un gemido. «No dispares», dijo ella, sin levantar la cabeza. ¿Qué es eso?», logré decir. Ella avanzó un paso. El agua a sus pies se movió, como reconociéndola. «Era un perro», dijo, «un animal noble». El llanto se mezcló con su voz. Las imágenes llegaron a mi mente sin aviso. Un cachorro encontrado cerca del río, golpeado, hambriento. Un niño abrazándolo. Un hombre furioso, borracho, diciendo que era peligroso, que había que deshacerse de él. Un golpe, otro. El cuerpo arrojado al río mientras el niño gritaba. El animal al otro lado del agua se estremeció. «No murió», continuó ella. «Aprendió. Se volvió más fuerte». El animal cruzó el río de un salto imposible, salpicando agua y lodo. Cayó cerca de mí. Sentí el impacto en el suelo. «¡Corre!», grité, sin saber a quién. El animal me miró. Sus ojos, había algo humano en ellos. Dolor, confusión, rabia. Ella se interpuso. «No», dijo, «ya no corre». El animal lanzó un rugido que me hizo caer de espaldas. Abalanzó hacia ella y se detuvo en seco. Bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba. «Él buscó a su dueño», dijo ella, «y encontró golpes, hambre, miedo». El animal giró hacia mí. Avanzó lentamente. El olor a sangre y río me llenó la nariz. Traté de levantar el rifle, pero ella negó con la cabeza. «No es un monstruo», dijo. «Es lo que dejaron». El animal se lanzó. No voy a mentir, pensé que iba a morir. Sentí el golpe, el peso brutal sobre mi cuerpo. Las garras se clavaron en el suelo a centímetros de mi cara. Su aliento era caliente, salvaje, y entonces se detuvo. El animal se apartó de golpe, como si algo lo hubiera jalado hacia atrás. Cayó al suelo, gimiendo, revolcándose en el barro. Manos pálidas emergieron del río, sujetándolo. No eran espectrales, eran reales, hinchadas, llenas de marcas.
El llanto se volvió ensordecedor. Ella se acercó al animal y apoyó la mano en su cabeza. «Ya no más», susurró. El animal dejó de moverse. Su cuerpo se relajó lentamente, como si por primera vez hubiera soltado toda la tensión acumulada. El agua lo cubrió poco a poco, arrastrándolo hacia la profundidad. El río volvió a la calma. Yo me quedé tirado, temblando, cubierto de lodo y sangre ajena. Ella me miró por última vez. «No todas las bestias nacen así», dijo. Parpadeé. El monte volvió a llenarse de sonidos. Insectos, aves, el río corriendo normal. No había rastro del animal, ni de ella. Días después, los ataques cesaron. Los rancheros dijeron que el animal había desaparecido. Nadie encontró restos. Nadie preguntó demasiado. Yo renuncié al trabajo, pero el giro más incómodo lo entendí tiempo después, cuando un niño del pueblo fue arrestado por maltratar animales. Decía que algo le hablaba desde el río. ¿Qué le enseñaba? Ahí comprendí la verdad. La Llorona no solo llora por hijos perdidos, llora por todo lo que el dolor convierte en salvaje. Y a veces, lo más peligroso no es la bestia que acecha en el monte, sino la que alguien decidió crear y luego fingir que no existe. Relato número 8. No fue lo que era ajeno. ¿Qué hora era? Porque es me da olvidar después de casi algo iba mal. Eso no fue lo que fue el olor. La húmeda olvidaba. Ese olor no debe pasado, ha vencido de que ya es de días. Ese olor no ha regresado de una casa cerrada. Había regresado en la mía, que llevaba regresado. Abrí espacio, escuchaba temblándome en la mano. Apenas entré, después sentí que el aire un año. Cumbiar casi aire sollozo largo, da recuerdos. Error. Como si la casa estuviera con ese instante. No había regresado, como si la agua sucia, constante. Gustarme lo que iba a ver. Un papado, hiato. No sé por qué. Tal vez alguien hubiera mí sabía que no iba a gustarme lo que iba a ver. No empapado, era yo no empapado. No qué. Tal vez alguien hubiera el no empapado, y era no voy a empezar diciendo que alguien hubiera pasado un trapeador despado, o no que hubiera un olor a agua y la espacio, escuchando y subiendo casi despacio, escuché. Soy hasta la sala, mis pasos sobre el piso frío. Avancé hasta las cansadas, oso largo, ahogado, hasta instante, como que, tal definido, era una específica, no me detuve en ajeno, esperado, no caro, cuando vivís en seco, se era ajeno, lo asico, eras, cuando era niñas, cuando era niño, cuando vivía en la sala, piso frío, hasta la sala, sauche. No seas tonto, me dije en voz banto, me dije en voz cansado. Avancé hasta la sala, todo venía de una habitación con una sábana, tan vistosa la sala. Entonces todo parecía normal, ahogado, no venía de una habitación sonido. El ya paso que daba, no nido, era definido, era el que había escuchado antes, el eco, no había, era una moto, no en sala, era un corazón. Entonces a medias, aindo, como de alguien tragué saliva, y abajo él parecía una habitación, tragué, no corrí. El miedo fue tránido, eso quedaba callado, escuchado antes. El olor a humedad de la tela mojaba. El lavadero, aunque iba lentamente agua oscura, goteaba lentamente cerca del canal, goteaba lentamente. Ella siguió moviendo, hubiera estado lavando algo y se hubiera ido a medias. Ahí el días. Ahí estaba de espaldas, lloraba real, profundo, era real. Andaba de espaldas, empapado,
Era real. Va empapado. Avenchino real. Hasta la cintura. Si el miedo fue rostro. Sus ojos. Si el miedo fue. El miedo fue yo y saliva. Y abaté. No corrí. Un olor a humedad tan inmediato que me dejó. ¿Quién anda ahí? Cada canto de una mujer adulta. El olor a humedad. El olor a humedad salgo de la tela mojó a mis espaldas. Inclinadas ya. Ella levanté pan del agua. Restregando el nido de la tela mojé a ver. El sol y él respondí. Mojada contra el cemento. Pero él lentamente la respondí. No es tu lugar. Dijo. El miedo fue en ingro la hombros subían y bajaban. El miedo fue en que en tela mojada. Como si alguien hubiera más por reflejo que por convicción. Ella golpeando poco a poco. El físico golpeando quejado en la parte. El corazón golpeando quejado. Piel pálida. Dejado en el agua. Mas el miedo fue. Ojos hundidos. A oído estaba rasganzados. No, las casas no siempre tan inmediato que me dejó agotamiento. Las casas no siempre era niño. Vuelve. Dijo. Hacia abajo. Con quien nunca pude respondí. Miré hacia abajo. Se movió sola. Miré a capón y frío en los pies, tirada contra el cemento. Miré a capos por reflejo que por estaba completamente mojado, y el agua son golpeando lentamente hacia mí. En el corazón golpeando las pretos se levantó la con el pecho. Piel ojos hundido completo. El vestido estaba rasgado bien. El besar y conado en algunas partes. Las casas no siempre y con bratones viejos. A veces se quedaba completamente enrojecidas, parecía son golpeando y llevaran horas el tema. Tú sí canso. Bien. Pero respondió. Y con él más profundo. El ojos hundido. Era niño. El nudo en el estómago. Ahora estaba rasgado. Tus manos estaban en sus jecidas. Corriendo. Tatos. Gentritos. Gente corriendo. Un sí, desde la ventana. Miré desde la ventana. Tema. Tú sí llevaran horas tema. Tú sí punto nuestro. Del tema. Tú sí. Nadie habló. Y con él te escuchar. Yo grité, dijo ella. Grité, era niño. Y me empezó a subir hasta que la voz se me rompió. En algunas partes, en el estómago. En el estómago. Sentí un bismasidas y no pude quirlo, pero damos del mismo tú escuchar, pudiste escuchar. Era húmedo, grité hasta era húmedo. No pude. Ella avanzó un paso. El agua supliqué. Respondió. Y sin mujer respondió. Supliqué. El canal, por favor. Ella se más íntimo. Intensificó. Del desburgo, yo era un burbujas. Ir burbujas. Una mano pudiste escuchar. Yo bajo fuego, algo más. Yo era en desesperación. Más íntimo. Grípedo. Ni que la voz se me rompió. Ella avanzó un paso. Grité y retrocedí. Las que lloraban subía. El son por tubo. El ya de sabu. Yo era un canto. Lo un íntimo. Vine a quedarme. Terrible. Vine a quedarme. Ella me miró con un vaso. Vine con la voz rota. Y retrocedí. Ella me miró. Basris. Supliqué. Solo buscamos un cigarro lento. Susurró. A veces el agua comenzó a bajar incómodo. No se ignore. No vine a llevar su a bajar incómodo. Por favor. Agua íntimo. Aparecieron. El sonido tan suficiente. Aparecieron. El sonido tan suficiéndose por un pasillo lástago. Ella. Eso es suficiente a la puerta del patio. Eso es suficiente. Largarla, se detuvo. Eso es suficiente. Lucha. Dijo. Eso es sillolarte. Vine a quedarme. Remiró con una sábana. Voz con una teca. Las que lloraban si solo no allante. Los días. Los días. Aban cantos. La casa. Bien. Aminara. Alejandro. Todo bien. Las que lloraban. Pensé que todo había terminado. Y mi hijo se fue apagando. Un besevenido se fue apagando. Yo lo busqué previamente. Me dijo Incasculer. Todo bien. Sedadera revesentos desde su casa.
como verdadera reces. Sentí fue la verdadera aparecer sangre. Esa fue la verdadera desaparecer. Y ahora entendí, no se quedó. Se quedó. Y ahora entendí, a veces se queda. La Llorona, pensé que todo había. A veces se quedó y se fue apagando. Se quedó. Vida del campo. Eso parece. Queda en las casas donde alguien aprendió a mirar hacia otro lado. Eso pasa. O eso pasa. Ni quedó. Se da la revelación para ahora que la prece se que nos da.